Dicen que los hoteles antiguos guardan secretos. Habitaciones cerradas, huéspedes que nadie registró, y llaves que cuelgan de un tablero, aunque hace años que nadie duerme detrás de esas puertas. Un hombre llegó al final de un largo viaje, buscando descanso en un pequeño hotel rural, oculto entre montañas y lluvia. Su nombre no importa. Solo el número de la llave que le entregaron, 7. El hotel se alzaba entre la niebla. Una construcción antigua, de piedra húmeda y madera oscura, con el tejado cubierto de musgo. Dentro, el aire olía a polvo y a cera de vela. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, caras sin nombre, miradas que parecían seguirte. La recepción era pequeña. Solo una lámpara encendida sobre el mostrador y un tablero de llaves colgando detrás. Los números iban del 1 al 8. La recepcionista, una mujer de voz baja y rostro cansado, le entregó una llave pesada, de metal frío. Un número grabado con relieve desgastado, 7. Subió las escaleras. El pasillo era estrecho, iluminado por luces amarillentas que parpadeaban. Las puertas estaban alineadas perfectamente, todas cerradas, todas idénticas. Al llegar al final del pasillo, encontró la suya. Habitación 7. Una puerta diferente, más alta, sin marco de numeración nuevo. El número estaba grabado directamente en la madera, como si nadie la hubiera cambiado en décadas. El pomo estaba frío. Giró la llave. Un clic seco, metálico. Dentro, la habitación era sencilla. Una cama individual, una mesa de noche, una lámpara antigua con pantalla verde y una ventana que daba al bosque. El silencio era absoluto. Solo el sonido del viento entre los árboles. Dejó la maleta, se sentó en la cama. El colchón crujió. El aire parecía más frío dentro que fuera. El reloj marcaba las 11:39. Se tumbó, intentando dormir. Pasaron los minutos. Entonces, lo escuchó. Un paso. Luego otro. Pisadas lentas, rítmicas, detrás de la pared. El sonido se repetía cada noche. A la misma hora. Con la misma cadencia. Una presencia invisible caminando en la habitación contigua. Pero el detalle más extraño era que la habitación contigua no tenía luz. Nunca la tuvo. Giró la cabeza hacia la pared. El sonido cesó. Silencio. Solo el leve tic-tac del reloj y el eco de unos pasos que ya no estaban allí. La segunda noche, el hombre no pudo dormir. El hotel estaba en silencio, pero el aire se sentía cargado, denso, como si la madera de las paredes respirara con él. El reloj marcó las 12:07. El viento se detuvo. Y, una vez más, comenzaron los pasos. Venían de la habitación contigua. Siempre el mismo ritmo, siempre la misma dirección, de un extremo al otro, como alguien que camina en un espacio pequeño, sin descanso. El hombre permaneció quieto, mirando la oscuridad. El sonido lo hipnotizaba, como un reloj que marca un tiempo ajeno. A la tercera noche, los pasos comenzaron antes. A las 11:30. Luego, a las 11. Cada vez más temprano, cada vez más fuertes. El hombre se levantó. Caminó hasta la pared y apoyó la mano. El frío lo atravesó como si tocara piedra húmeda. El sonido seguía, pero ya no parecía venir de al lado. Venía de dentro. El suelo vibraba levemente bajo sus pies, como si algo caminara en el interior de las paredes. Esa noche no encendió la luz. Solo se quedó de pie, escuchando. Contando los pasos. 3, pausa. 2 más. Luego silencio. Por la mañana, el hotel estaba igual. Demasiado igual. El olor a cera, las mismas fotos en las paredes, las mismas llaves colgando en el tablero de recepción. Solo había una diferencia. El gancho donde debía estar la llave de la habitación 7, estaba vacío. Miró el tablero con detenimiento. Las llaves iban del 1 al 8. Pero entre la 6 y la 8, no había espacio. Los ganchos estaban unidos. No había hueco para una séptima llave. Sin embargo, la suya estaba en su bolsillo. Pesada. Real. La sostuvo frente a la luz. El número 7 grabado en el metal parecía distinto, como tallado a mano, no con máquina. Intentó buscar la habitación en el pasillo. Contó las puertas. 1, 2, 3, 6. Luego, un tramo de pared lisa. Sin número, sin pomo, sin marco. Solo madera. Golpeó suavemente. Hueca. Y al otro lado, un sonido de respuesta. 3 golpes lentos. El hombre retrocedió un paso. El aire
estaba inmóvil. El pasillo parecía más largo. Volvió a mirar el número en la llave. El metal reflejó su rostro distorsionado. En el reflejo, detrás de él, por un instante, se distinguía una puerta abierta. Durante el día, el hotel parecía distinto. La luz de la mañana entraba gris y fría por las ventanas, como si el sol no llegara nunca a tocar del todo las paredes. El hombre decidió buscar la puerta. No podía dejar de pensar en los golpes, en el espacio vacío entre las habitaciones 6 y 8. Tomó la llave número 7 y la sostuvo en la mano todo el tiempo, como si su peso pudiera mantenerlo anclado a la realidad. Contó las puertas de nuevo. 1, 2, 3, 6. Y luego, nada. Solo la pared. Pero el espacio era demasiado grande para no esconder algo. El tramo entre las habitaciones 6 y 8 medía más de 4 metros, más de lo que debía. Pasó la palma por la madera. Fría, lisa, con grietas verticales. A cierta altura, el dedo se detuvo en un relieve. Una línea casi invisible, como una unión oculta. Empujó. Nada. Golpeó con los nudillos. Sonó hueco. El sonido provenía del otro lado. 3 golpes lentos. Los mismos de cada noche. Retrocedió, mirando la pared. La luz del pasillo parpadeó. Solo un instante. Pero en ese parpadeo, había una sombra apoyada contra la pared, exactamente en el lugar donde debería estar la puerta. Cuando la luz volvió, el pasillo estaba vacío. El hombre bajó a la recepción. Sobre el mostrador, el libro de registros. Una libreta vieja, cubierta de polvo y manchas de humedad. Pasó las páginas. Nombres. Fechas. Habitaciones asignadas. Pero en la lista de números solo figuraban del 1 al 6, y luego del 8 al 10. No había ningún registro de la habitación 7. Nunca la hubo. Buscó el plano de evacuación, pegado junto a las escaleras. Un rectángulo de papel amarillento, con líneas y números. Se detuvo frente a él, comparando. El pasillo aparecía completo, pero entre las habitaciones 6 y 8, solo había un muro macizo, sin espacio. ¿Dónde debía estar la 7? Solo decía una palabra en letras pequeñas, casi borradas. Área clausurada. Alzó la vista. El pasillo seguía igual, pero el aire olía a humedad vieja, como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Subió las escaleras. El suelo crujía más que antes. Las luces parpadeaban. Cuando llegó al final del pasillo, la pared que había tocado el día anterior tenía algo nuevo. Una mancha oscura, ovalada, justo en el lugar donde debería estar el pomo. El reloj marcó las 12:07. El hombre acercó la llave al hueco de la mancha, sin saber por qué. El metal vibró entre sus dedos. El aire se volvió helado. La luz del pasillo se apagó. Solo quedó la oscuridad y un último sonido, como un suspiro detrás de la madera. El hombre no recordaba haber girado la llave, pero la puerta se abrió. Sin ruido, sin resistencia. Solo un cambio repentino en el aire. La oscuridad dentro era distinta. No era la ausencia de luz, era una oscuridad viva, espesa, con textura. Avanzó un paso. El suelo no crujió. El aire olía a madera húmeda y hierro oxidado. La habitación parecía más grande que por fuera, como si el espacio se estirara dentro del propio edificio. Al principio, solo distinguió formas vagas. Una cama cubierta por una sábana gris. Un espejo inclinado sobre la pared. Una lámpara apagada que no tenía bombilla. Cada objeto estaba cubierto por una capa fina de polvo, pero el suelo estaba limpio, como si alguien caminara allí con frecuencia. El reloj de bolsillo marcaba las 12:07, igual que la noche anterior. El segundero no se movía. El hombre se acercó al espejo. Su reflejo era tenue, desdibujado. Las facciones se mezclaban con el fondo, como si el cristal recordara mal su forma. En el borde del espejo, una inscripción grabada en el metal corroído. Para huéspedes de larga estancia. El sonido regresó, los pasos. 3, pausa. 2 más. Pero esta vez, venían desde dentro de la habitación. El hombre giró lentamente. La puerta por la que había entrado ya no estaba. Solo una pared. Lisa, fría, sin juntas. El aire se volvió más denso. Cada respiración se hacía más difícil, como si la habitación misma aspirara con él. El espejo comenzó a empañarse. Primero un velo, luego una mancha. Y en la neblina del cristal, se dibujó una huella. Una mano abierta. Luego otra, más abajo.
más pequeñas. Decenas. Como si muchas personas hubieran intentado salir desde dentro del espejo. El hombre retrocedió. El sonido de los pasos se detuvo. El reloj marcó las 12:08. El segundero se movió una sola vez. Del espejo surgió un hilo de aire frío, un soplo tenue que arrastró el polvo del suelo. La sábana de la cama se levantó ligeramente, como si alguien respirara debajo. La lámpara del techo titiló. Por un segundo, la habitación se iluminó. Y el hombre vio algo imposible, su propia figura, dormida sobre la cama, bajo la sábana gris. El espejo vibró. La grieta se extendió hasta cubrirlo por completo. Y en el último reflejo visible, solo quedaba el número 7, grabado desde dentro del cristal. El segundero marcó un último tic. Luego, todo se detuvo. Despertó sin recordar haber dormido. La luz que entraba por la ventana era gris, la misma que el día anterior, la misma que todas las mañanas. Pero algo había cambiado. El espejo ya no estaba. La cama estaba vacía. Y en el suelo, la llave número 7, oxidada, como si llevara años allí. El aire olía a polvo antiguo, a metal húmedo, a un silencio que parecía tener peso. Abrió la puerta. El pasillo lo recibió con el mismo silencio espeso. Las paredes, amarillentas, parecían más viejas que la noche anterior. El marco de la puerta estaba astillado. Y donde antes se leía el número 7, solo quedaba una marca en forma de rectángulo vacío, como si el número hubiera sido arrancado. Al final del pasillo, la luz parpadeaba con un ritmo irregular. Cada destello mostraba detalles que no estaban antes: un cuadro torcido, un trozo de pared húmeda, una sombra inmóvil en el extremo. Bajó a recepción. La campanilla del mostrador sonó al entrar, pero nadie respondió. El libro de registro seguía abierto sobre la mesa, pero las páginas estaban en blanco. Pasó los dedos por el papel. El polvo se levantó. Solo una palabra seguía escrita, en el centro de la primera página. Salida. Las llaves del tablero colgaban alineadas. Del 1 al 6. Luego, del 8 al 10. Ninguna vacante. Ningún gancho libre. Ni rastro de la llave 7. Caminó hacia la puerta principal. El pomo no se movía. El cristal mostraba la calle, pero al otro lado no había nada. Solo niebla. El sonido del reloj volvió, lejano, irregular. Cada campanada más lenta que la anterior. Subió las escaleras. El pasillo ya no era igual. El suelo se deformaba, la pintura se despegaba de las paredes. Donde antes estaban las puertas, solo quedaban sombras rectangulares sobre la pared, como recuerdos de lo que fueron. El aire se volvió más pesado. Cada paso sonaba más apagado. El eco no regresaba. Se detuvo frente al tramo donde debería estar la habitación 7. El muro estaba completamente liso. Pero en el centro, un pequeño rectángulo más claro destacaba entre la madera. El tamaño exacto de una llave. Colocó la suya. Encajó. Y giró. El aire se detuvo. El reloj dejó de sonar. Las luces se apagaron una a una, dejando solo una línea de luz que salía desde la pared, como una puerta entreabierta. Cruzó. Del otro lado, el hotel era el mismo, pero sin él. La maleta había desaparecido. Su abrigo ya no colgaba en la percha. El espejo había vuelto a su sitio, intacto. Y sobre la cama, la llave 7 descansaba, limpia, nueva, como si nunca hubiera sido usada. El hotel volvió a respirar. Habitación disponible. La Guardia Civil ha confirmado la desaparición de un hombre en la comarca de Burela, Lugo. Se hospedaba en un pequeño hotel rural la noche del 17 de octubre. El dueño del establecimiento asegura que todas las habitaciones estaban ocupadas, excepto la número 7, cerrada desde hace más de 20 años tras un incendio que afectó a parte del pasillo superior. En el libro de registros se encontró una firma sin nombre, y sobre el mostrador, una llave antigua con el número 7 grabado en el metal. Ninguna huella. Ningún huésped coincidente. El edificio permanece vacío desde entonces. Sin embargo, los vecinos aseguran ver luces encendidas algunas noches y pasos en el piso superior cuando la lluvia cae sobre el tejado. Habitación ocupada. Algunos lugares no necesitan fantasmas, solo memoria. Si alguna vez te alojas en un hotel antiguo, cuenta las puertas antes de dormir. Y si oyes pasos detrás de la pared, no llames a recepción. Suscríbete a Crónicas Nocturnas y recuerda, no todas las llaves abren la misma puerta.